Buenas tardes, aquí estamos de nuevo a cuenta con ustedes tratando de continuar con el temario de Derecho Procesal Constitucional. Ahorita vamos a iniciar con la primera parte de la unidad número 2, que vamos a tocar algunos temas de suma importancia, haciendo la aclaración que esta unidad es un poco extensa, por eso la estoy dividiendo cuando menos en un par de videos. El día de hoy vamos a platicar en relación a los tribunales, cortes y salas constitucionales. Vamos a hablar del nacimiento de los tribunales constitucionales y su expansión en Europa y África. Y también vamos a hablar acerca de las etapas de la evolución de los tribunales constitucionales, pero principalmente por lo que se refiere a México. En ese contexto, quiero decirles a ustedes, en relación al punto número 1 del tema que nos ocupa, eh, no debemos de olvidar que nosotros formamos parte de una conquista por parte de España, que a nosotros se nos conocía como la Nueva España. Derivado de que nosotros como país independiente, recién llegada la independencia por parte nuestra, la primera constitución fue tomada, por la de México fue tomada del modelo de la constitución de Estados Unidos de 1787. Pero no solamente México, sino también la mayoría de los países latinoamericanos que iban alcanzando su independencia. En ese contexto, en la constitución de 1787 de Estados Unidos, se fue introduciendo de manera paulatina lo que se conoce como la revisión judicial, que no es otra cosa más que un sistema de análisis del actuar de parte de las autoridades, o bien específicamente del análisis constitucional respecto a las leyes que se estuvieron creando. En esta forma de análisis en Estados Unidos se le conoce como un sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes. ¿Por qué es un control difuso? Porque no solamente le corresponde a la Suprema Corte el conocer y delimitar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, sino también tiene facultades, por eso se llama difuso, porque son dos, ya sea la Corte Suprema de Estados Unidos o bien los jueces ordinarios. Los mismos jueces ordinarios pueden declarar en algunos casos cuando una ley es contraria a los postulados de la Constitución en Estados Unidos. A eso se le llama control difuso del control constitucional. El análisis de la constitucionalidad de una ley se puede en aquella época inclusive hasta el día de hoy se puede solicitar en Estados Unidos a petición de parte o bien por decisión del propio juez, es decir, de manera oficiosa. La declaratoria de la inconstitucionalidad de una ley en Estados Unidos es inter partes, es decir, entre el particular que haya demandado la inconstitucionalidad de una ley en su actuar, en el actuar hacia su persona, o bien con relación al Estado, al órgano legislativo que creó la norma jurídica. Entonces, esos son los efectos entre las partes. La declaratoria de inconstitucionalidad es únicamente beneficia a quien le esté afectando la aplicación de esa ley y lo haya promovido, o bien, eso es a petición de parte, o bien por parte del juez que determine que en el caso particular, en el caso concreto, esa ley está vulnerando los derechos a ese individuo. Por eso decimos que en Estados Unidos se puede retomar
de manera oficiosa por parte del juez, sin que lo haya solicitado ninguna de las partes, o bien a petición de parte, cuando directamente el agraviado solicita que se declare la inconstitucionalidad. Entonces decimos, a ese tipo de control constitucional se le conoce como un control de sistema difuso, insisto, porque puede declarar la inconstitucionalidad de una ley la Corte Suprema o bien un juez ordinario. Existe otro tipo de control constitucional, el austriaco o europeo, distinto al de Estados Unidos. En Estados Unidos estábamos comentando que se trata de un control difuso del control constitucional, pero en el europeo o austriaco, que fue en Austria en 1920 cuando se da por primera vez, se habla de la cuna en este sistema de control constitucional, ahí es un control constitucional concentrado. ¿Qué quiere decir? Los jueces ordinarios no pueden establecer la inconstitucionalidad de una ley. Solamente le corresponde al Tribunal Constitucional que pueda emitir una sentencia donde declare la inconstitucionalidad de una ley determinada. Vamos ahora a analizar algunas cortes constitucionales en diversos países. En Guatemala se habla de que en inicio se habló de que se instituyó un tribunal especializado en el 15 de septiembre de 1965 sin suprimir el sistema americano. Es decir, estuvo trabajándose con el sistema de control constitucional difuso. En dicha corte, que no tenía de carácter permanente, y aquí lo señalamos en la diapositiva, se integraba cada vez que se planteaba una reclamación denominada recurso de inconstitucionalidad. Solo tuvo conocimiento de 5 casos debido a la inestabilidad del país, pero solo fue un asunto, fue el único que fue resuelto en cuanto al fondo, y fue restablecida en la Constitución de 1985 y puesta en vigor en el año de 1986. Estamos hablando de Guatemala. Esta corte estuvo integrada por 5 magistrados titulares con sus respectivos suplentes, pero cuando se trataba de analizar la inconstitucionalidad de una ley por parte de la Suprema o un acto respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Congreso o del presidente de la República o del vicepresidente, esos 5 magistrados se les sumaban 2. Es decir, cuando no se trataba de los asuntos que le comento, ni en relación de la Suprema Corte, ni del Congreso, ni del presidente de la República, ni del vicepresidente, solamente actuaban 5 magistrados y cada uno de estos magistrados tenían un suplente, es decir, 5 suplentes. Pero cuando el asunto se trataba sobre asuntos de la Suprema Corte de Justicia o del Congreso legislativo o el presidente de la República o el vicepresidente de la República, de esos 5 se convertían en 7. ¿Y dónde aparecían esos 7, esos otros 2? De los 5 suplentes. Se tomaban por sorteo. Podía ser el suplente del magistrado A, del B, del C, del D, del E. Por sorteo era cómo se llevaban a cabo la aplicación de la instauración del jurado por 7 magistrados. Y sus sentencias eran inapelables. Era única instancia. En Chile, bueno, sabemos nosotros también que la verdad el sistema constitucional chileno pues no era más que un sistema de control meramente preventivo respecto a los proyectos aprobados por el organismo legislativo, pero fue muy inestable derivado del golpe de Estado del presidente Salvador Allende. E inclusive estamos nosotros hablando de que el mismo presidente Salvador Allende lo restableció tiempo posterior. Pero aquí, como les comento, fue meramente de control preventivo respecto a las leyes emitidas por el
poder legislativo. Fueron cesadas sus actividades con motivo, decía, del golpe militar y fueron restablecidas en 1980 por el propio presidente como un organismo jurisdiccional especializado. Aquí uno de los asuntos que tuvo mayor relevancia por parte de este medio de control constitucional fue uno relativo a los derechos humanos. Donde 1987 estableció la responsabilidad de un alto funcionario del gobierno en aquella época que propiciaba la violencia y además sustentaba una doctrina totalitaria fundada en la lucha de clases. Recordemos nosotros que el sistema chileno siempre se ha tenido como un precedente por ser un sistema de control constitucional en toda su historia, como un sistema muy convulsionado por los problemas de carácter del golpe militares a la República. En relación al de Ecuador, funcionaba esencialmente como tribunal de lo contencioso administrativo. Ojo, aquí en Ecuador existían algo muy curioso que en ningún otro país en Latinoamérica se podía observar. Aquí las declaraciones hechas por el tribunal era más que nada un tribunal contencioso administrativo, pero sus sentencias no eran obligatorias, no eran vinculatorias. Es decir, no tenían el poder de fuerza de ley. Solamente eran declarativas, solamente eran recomendaciones. Y esa fue una de las cuales llamó mucho la atención en relación al Tribunal Constitucional de Ecuador. ¿Por qué razón? Porque solamente hacía observaciones en relación a la constitucionalidad de las disposiciones legislativas y establecía sus consideraciones dirigidas precisamente a la Cámara Nacional de los Representantes. Ahora, en Perú, este organismo tuvo facultades para conocer en última instancia de las acciones del habeas corpus y de amparo como en forma directa de la acción de inconstitucionalidad cuya decisión asumían efectos generales. ¿Qué pasa con Perú? Que en este país siempre se ha predominado por los graves problemas políticos que han prevalecido en el mismo. Por cuando hablamos del habeas corpus, estamos hablando de que solamente se están analizando sentencias en relaciones dictadas en un proceso penal. Sin embargo, en relación al amparo, existe la diferencia de que no solamente se trata de sentencias definitivas. El habeas corpus, hagan de cuenta que viene siendo como el amparo directo en México, solamente en relación a sentencias definitivas, mientras que el juicio de amparo es contra actos de autoridad o contra la promulgación de leyes, contra actos u omisiones de la autoridad. Esa es la diferencia que hay entre lo que conocemos como habeas corpus y lo que conocemos comúnmente como el juicio de amparo. Insisto, habeas corpus solamente contra sentencias definitivas, sentencias que una vez que ya se llevó a cabo el juicio, mientras que en el juicio de amparo, en el caso mexicano, ya sabemos todos que es contra actos u omisiones o por leyes o contra leyes emitidas por los diversos congresos estatales o por el Congreso de la Unión. Y cuando también analizando la acción de la constitucionalidad en forma directa, donde cuando se establecía que esto no eran los efectos de la sentencia, no eran entre las partes, sino que los efectos eran generales. Por ejemplo, si usted promovía una acción de inconstitucionalidad de una ley y precisamente el Tribunal Constitucional peruano determinaba que efectivamente esa ley era contraria a los postulados de la Constitución peruana, no solamente protegía a usted como promovente, sino que el efecto era para todo mundo. Por eso es que se dice que la acción de constitucionalidad en Perú tenían los efectos
generales, no era entre las partes, entre el promovente y el órgano legislativo que la haya creado. Ahora en México, la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, las primeras reformas de la Constitución mexicana estuvieron precisamente, vaya, es la última y exclusiva instancia para decidir las cuestiones sobre la constitucionalidad, en particular de las disposiciones legislativas, y estos además se atribuyen los asuntos de amparo a los tribunales colegiados de circuito, pero como la mayoría de los países latinoamericanos, es retomado en su gran parte, en su esencia, de la Constitución de Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de Norteamérica, mejor dicho. Entonces, aquí estamos hablando nosotros que el Tribunal Constitucional de México tiene facultades para establecer la inconstitucionalidad de leyes, así como también contra actos u omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos establecidos en nuestra propia Constitución como en los tratados internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México está integrada por 11 ministros, sin suplentes. Su sistema constitucional está considerado como un sistema concentrado de la constitucionalidad, aun y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es algo que sí me gustaría mucho resaltar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en diversas tesis de jurisprudencia de que el sistema de control constitucional en México es difuso, es decir, como el de Estados Unidos. No es verdad. Es un sistema de control constitucional concentrado. ¿Por qué razón? Bien puede un juez de distrito, ojo, juez federal, declarar la inconstitucionalidad de una ley. Bien puede un tribunal colegiado de circuito, ojo, dependiente también del Poder Judicial Federal, puede declarar en revisión la inconstitucionalidad de una ley o bien en el amparo directo. Bien pueden los ministros de la Corte, ya sea en pleno o en salas, declarar la inconstitucionalidad de una ley. Estamos hablando del juez de distrito, estamos hablando de los tribunales colegiados de circuito y estamos hablando de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero tanto el juez de distrito como los magistrados del colegiado de circuito como los ministros de la Suprema Corte, todos ellos dependen del Poder Judicial Federal. Entonces no podemos hablar que se hable de un sistema difuso de control de la constitucionalidad, porque estructuralmente todos dependen del Poder Judicial Federal. Mientras que, por ejemplo, por esa razón les digo a ustedes que es un sistema de control concentrado, aun y cuando la Suprema Corte establezca que es un control difuso de ella. Por esta razón, y aquí lo digo en el comentario, este argumento no lo comparto con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se puede hablar de un sistema difuso de control de la constitucionalidad en virtud de que tanto los ministros de la Suprema Corte, los magistrados integrantes de los tribunales colegiados de circuito y los propios jueces de distrito dependen directamente del Poder Judicial Federal. Es decir, existe una jerarquía de suprasubordinación. Esto quiere decir que aun y cuando en la propia ley orgánica de esta entidad oficial se establece autonomía de decisiones por parte de estos servidores públicos, en la práctica, y esta es la realidad, en la práctica se sabe perfectamente que no es así. Distinto fuera que en México, para que existiera un control difuso del control de la constitucionalidad, es que independientemente de que exista el Poder Judicial Federal, llámese ministro de la Suprema Corte, llámese magistrado de los tribunales colegiados de circuito y llámese jueces de distrito, debería de existir
otro tribunal independientemente de este que estoy mencionando, que ese se denominará Tribunal Constitucional, para que la Suprema Corte únicamente analizara las cuestiones de legalidad en cuanto a la creación de las leyes y la aplicación de las leyes en cuanto a la impartición de justicia. Mientras que el Tribunal Constitucional se encargara de analizar que el actuar de la autoridad, llámese Suprema Corte, llámese tribunales colegiados de circuito, llámese jueces de distrito, tuvieran otro organismo independiente de ellos para analizar que el actuar de estos van apegados a los postulados constitucionales. Por eso es que no podemos nosotros pensar en que nuestra administración de justicia o nuestro sistema de control constitucional se encuentre bajo la perspectiva que la propia Suprema Corte en sus reiteradas tesis de jurisprudencia está pretendiendo establecer, o mejor dicho, no pretendiendo, ha establecido. Y por lo cual, en ese sentido, no comparto ese criterio jurisprudencial por las razones que les estoy apuntando precedentemente. Bien, lo comentaba, para que en México exista un control difuso de la constitucionalidad debe existir un tribunal constitucional que sea dotado de independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto orgánicamente como administrativamente, presupuestariamente, etcétera. No dependan del Poder Judicial. Aquí lo importante fuera de que el Tribunal Constitucional estuviera integrado por abogados de reconocido prestigio nacional, inclusive que hasta la aportación al Estado fuera no honoraria, fuera voluntario, fuera gratuito, que no cobraran. O bien, buscar la forma de cómo compensar esa aportación para que no se pensara en cuestiones de corrupción. Buscar connotados juristas, que existen definitivamente. Existen juristas connotados en México por los cuales sabemos perfectamente bien que muchos de ellos con todo el gusto del mundo pudieran aportar su experiencia y conocimientos para que se creara ese tribunal constitucional independientemente de la Suprema Corte. Y de esa forma podríamos pensar entonces que en México sí existiría un sistema difuso del control de la constitucionalidad en México. Ahora, en relación al nacimiento de los tribunales constitucionales y su expansión en Europa y África, bueno, aquí estamos hablando ya de lo que viene siendo historia. Se dice que en lo que fue la primera República Española, donde se previó por primera vez un control sobre la constitucionalidad de las leyes, en forma previa por el Senado y en forma sucesiva por el Tribunal Supremo, que conocía en forma incidental y con efectos interpartes, no eran efectos generales, y que no llegó a ver la luz este proyecto que preveía la creación de un Tribunal Supremo al estilo americano, no solo decidiría en relación a los conflictos entre la Federación y los Estados, sino también tendría facultades para suspender los efectos de las leyes contrarias a la propia Constitución. Esto quiere decir, si ustedes analizan, que desde un inicio vemos la importancia y la trascendencia que tiene para que el pueblo pueda contar con un respaldo de protección constitucional. ¿Qué es lo que se busca aquí? Precisamente el respeto a la Constitución. ¿Por qué? Porque ese es el ordenamiento jurídico que rige a las instituciones públicas, que rige a las instituciones privadas como parte garante por parte de la Constitución, donde rigen todos esa gama de elementos y preceptos jurídicos con los cuales se pretende llevar a cabo una convivencia social jurídicamente ordenada. Pues aquí estamos hablando también de que posteriormente, en relación
al nacimiento del control constitucional europeo, se crearon tribunales de garantías en Italia en 1948, en Alemania en 1949, en Turquía 1961 y Yugoslavia 1963. La creación de estos tribunales responde a que debe existir un organismo que proteja la propia Constitución por aquellos que la violen, y ha sido un factor decisivo de la transición hacia la democracia. Pero finalmente aquí vemos nosotros que tenemos que analizar los antecedentes históricos de la evolución del control constitucional, porque definitivamente es importante saber de dónde venimos para poder nosotros establecer y planear hacia dónde vamos. Por lo que se refiere a África, híjole, pues aquí en este continente se observa que en la época precolonial el sistema de impartición de justicia del poder político estaban en manos de los ancianos, conocido como gerontocracia. Es decir, ¿por qué con los ancianos? Porque supuestamente son los más inteligentes, los de mayor experiencia. Se decía que el anciano era el intermediario entre los jóvenes, entre los vivos y los muertos. Entonces, todo el sistema de análisis de organización social y todo ello, lo encontramos nosotros en que era una organización basada en un sólido patrón de grupos de parentesco con ese linaje constituyente. ¿A qué se refiere? El aspecto tribal. Y desde luego no era predominante la familia nuclear. En aquella época no. Recordemos nosotros que la familia nuclear está integrada por el papá, la mamá y los hijos biológicos. Bueno, en este caso no prevalecía de esa manera en aquella época en África, en la época precolonial, sino que era un sistema de familia extendida, donde generalmente se establecía como familia a toda la tribu. Y si nosotros nos remontamos un poquito más hacia el pasado, pues ahí podemos ver grandes aspectos donde apareció como un sistema social lo que venía siendo el matriarcado. Bueno, pero para entrar a hablar acerca del matriarcado, pues tendríamos que regresarnos a lo que viene siendo el derecho familiar, que no forma parte de este tema. Pero en el matriarcado fue uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de la sociedad que nos dejó marcadas incidencias, que eso en su oportunidad lo comentaríamos con muchísimo gusto. Y en África se dice que ante la ausencia de un marco jurídico se practicaban los actos autoritarios derivados de ello. La sociedad se instituyó en partido político creando un sistema de poder ejecutivo, pero un sistema legislativo muy debilitado. Derivado de ello, la comunidad internacional por parte de la comunidad internacional fueron severamente criticados. ¿Por qué? Porque ellos, al momento en que obtenían su libertad como una colonia independiente, pues realmente en el aspecto constitucional no reunían ellos los requisitos mínimos necesarios, y consecuentemente de ello tuvo mucha influencia precisamente el sistema constitucional europeo. La Constitución y el ordenamiento jurídico que regula y definen los principios y estructuran el Estado nunca existió en África, porque las nuevas élites políticas que heredaron un vacío constitucional desde las colonias y en consecuencia de la multitud de etnias que la conformaban no podían unirse en una sola nación. En el sistema procesal constitucional, ante la falta de un verdadero sistema de protección del cuerpo normativo general, se apoyó en la creación de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, en el cual se adopta un derecho de reparación y prevenirlo para que no se repitiera en el futuro.
Aquí lo que se buscaba era, mediante este comité, era la protección de los derechos humanos, porque la historia nos dice que África ha sido uno de los pueblos más sacrificados. Inclusive hoy día se comenta por medio de los eh, sistemas de comunicación e información, pues que ellos todavía se encuentran en un rezago constitucional muy severo por la diferencia y por la diferencia de clases. Ahora bien, en relación a las etapas de la evolución de los tribunales constitucionales por lo que se refiere a México, pues lo encontramos nosotros en la época de la colonia. Ya lo habíamos comentado precedentemente, cuando nosotros pertenecíamos a la corona española, y fue en el año de 1810 cuando se inició la función de tribunales supremos del fuero común o justicia real ordinarios. Eran dos: uno con residencia en la Ciudad de México y otro con residencia en la ciudad de Guadalajara. Y esto tuvo vigencia a partir de la Constitución de Cádiz, que entró en vigor en 1812, en abril, si no mal recuerdo, allá en España, y fue publicada mediante decreto en México en el mes de octubre de ese año. Y como ya era reconocida la Constitución de Cádiz como el ordenamiento constitucional en México, por eso tuvo la aplicabilidad. Pero de todos es conocido que la historia nos habla que la Constitución de Cádiz solamente tuvo una vigencia de 1812 a 1814 y que posteriormente retoma su vigencia a partir de 1821 y finalmente se deroga en México con la creación de la Constitución de 1824, donde a México se le reconocía como un estado independiente. ¿Cómo estaban constituidos las cortes en aquella época? Por lo que se refiere a los magistrados, eran letrados. ¿Qué quiere decir que eran letrados? Que habían estudiado derecho, ya fuera el derecho romano o el derecho canónico. Y los jueces eran legos. ¿Qué quiere decir legos? Legos quiere decir leguleyo, que conocen de la ley, sin embargo no son abogados. Pero en el caso de los jueces ordinarios, que no siendo estudiosos o preparados en la ciencia del derecho, con ellos únicamente se les exigía en la práctica de los juicios verbales en materia civil y en materia criminal. El derecho procesal constitucional ha sido muy evolutivo, que eso lo veremos en la parte que corresponde al temario. Porque hace un momento les hablé a ustedes de la Constitución de 1812, la de Cádiz. Pero recordemos que nuestra primera Constitución como país independiente fue la de 1824. Posteriormente en 1836 la reconocida como las leyes de las 7 leyes. No, perdón, las leyes las 7 leyes, 1836. Y luego en la 1857 las famosas leyes de reforma, y actualmente la Constitución de 1917, que es la que actualmente a nosotros nos rige hasta nuestros días. Pero el hecho del proceso constitucional lo podemos nosotros en México dividir en 3 vertientes. Primeramente, en la propia Constitución podemos hablar del 1 al 29, lo que es la parte de estoy hablando de la Constitución mexicana, del artículo 1 al artículo 29, la parte de los derechos de las libertades, es decir, los derechos humanos y las garantías individuales. ¿Por qué derechos humanos? ¿Por qué garantías individuales?
hasta antes de la reforma de México en la Constitución mexicana de 2011, no, el concepto no era de derechos humanos, era de garantías individuales. Ahora, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, aparece el concepto de derechos humanos y las garantías individuales ahora se refieren a los mecanismos de protección de esos derechos humanos. Pero ahí tenemos nosotros del artículo 1 al artículo 29. Luego tenemos nosotros en otra segunda vertiente lo que viene siendo la etapa de la protección del derecho orgánico, que es del artículo 30 al artículo 136. Es decir, donde se protege el funcionamiento de todas las entidades públicas y las facultades de las entidades federativas y las obligaciones de los diputados y las obligaciones de los senadores, todo lo que es el aspecto orgánico del aparato gubernamental. También tiene su medio de control constitucional. Y una tercera vertiente viene siendo precisamente el control del derecho internacional, que el fundamento lo encontramos nosotros en el artículo también 1 constitucional y 133 constitucional. En el artículo 1 constitucional nos habla de que todo mexicano gozará de todos los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución mexicana y los que se encuentran establecidos en los tratados internacionales donde México forma parte. Artículo 1 constitucional. Artículo 133 constitucional. La supremacía constitucional, donde dice que la Constitución junto con los tratados internacionales, junto con las leyes federales y junto con todas aquellas leyes que no vayan contrarias a ellas, son el máximo cuerpo normativo de la nación. Pero cuando habla de los tratados internacionales, nos está hablando de que se deben de reunir dos requisitos. Para que un tratado internacional forme parte del derecho interno, debe ser firmado por el presidente de la República y debe ser aprobado por el Senado de la República. ¿Por qué aprobado por el Senado de la República? Pues para que ese tratado internacional que firmó el presidente de México no sea contrario a los postulados constitucionales. Y derivado de ello, México también, tomando en cuenta la evolución de lo que es el derecho transnacional, obvio es que ya también existen cortes internacionales a las cuales también el Estado mexicano se supedita a sus decisiones. Tenemos nosotros a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay un caso muy sonado, muy recientemente, en el cual fue decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que resolvió a una persona, a una periodista, y el Estado mexicano tuvo que acatar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que México también protege ese derecho transnacional y debe de respetar esos tribunales creados para hacer respetar esos tratados internacionales cuando en un país no han sido debidamente protegidos y debidamente tutelados. Por eso para nosotros la importancia en el derecho procesal constitucional, que pues cuenta con las mismas etapas de cualquier otro proceso, de cualquier otro juicio, pero esto es para velar la salvaguarda de los postulados constitucionales. Pues es lo que está ahorita comentando acerca de lo que es el derecho constitucional orgánico y el derecho procesal constitucional transnacional, que esto ya se los acabo de comentar brevemente en la diapositiva anterior.